Muy bien, buenas tardes, bienvenidos nuevamente en directo con este soltar. Hoy vamos a trabajar sobre esta diferencia entre lo que es una sensación, un sentimiento, una percepción. Y para eso vamos a continuar con este libro ya les dije que era Hubert Benoit, se llama Soltar el libro. Y habíamos quedado en el capítulo 2, que se llama Percepción exterior e interior, sensación y sentimiento. Todos tenemos que realizar un contratrabajo para poder neutralizar nuestra ilusoria esclavitud. Este contratrabajo consiste en realizar poco a poco la conciencia de mi voluntad de no experimentar. Para alcanzar esta realización, tengo que primero comprender en qué consiste este experimentar, qué quiero y qué no quiero. Pero estudiar el experimentar supone establecer una distinción importante a la que nos vamos a dedicar hoy, que es distinguir entre la percepción exterior y la interior. Entre sensación, o sea, sentir, y sentimiento, resentir. Imagino que estoy en la montaña delante de un vasto paisaje, miro el paisaje y me invade una alegría. Dos percepciones coexisten en mí: la percepción visual del lugar y la percepción de mi alegría. Estas dos percepciones son dos fenómenos psicológicos diferentes. Cuando veo el paisaje, se trata de una percepción sensorial, que es la elaboración en mí, por resonancia, de una imagen mental que reproduce ciertos aspectos del objeto exterior. Esta percepción me informa objetivamente sobre el mundo exterior. Así pues, aunque la imagen percibida sea una imagen fabricada en mi mente, la vamos a llamar percepción exterior. Esta depende en parte del mundo exterior, o sea, de la estructura del mundo. 10 hombres con ojos en estado funcional satisfactorio tienen la misma percepción exterior del paisaje. Todos los hombres ven que tal pico es más alto que aquel. Todos ven que el cielo está despejado y están de acuerdo sobre la presencia de un arroyo aquí, una casa allá, etcétera, etcétera. Mi percepción de mi alegría es de otro tipo, es personal. Un amigo me acompaña y siente, ante la amplitud del paisaje, una angustia aplastante. Otro amigo que me acompaña reconoce la belleza del paisaje, pero no siente nada, y encuentra absurdo que uno se exalte o se deprima por las montañas. ¿Qué es entonces esta alegría que siento? ¿Cómo comprender este nuevo tipo de percepción, que vamos a llamar percepción interior? La percepción exterior o sensorial implica un fenómeno de resonancia que conecta en una vibración idéntica al objeto exterior y a mí, gracias a la identidad esencial de nuestra estructura. Precisemos que esta estructura, que descubro en mí a propósito de la percepción sensorial, no me distingue de otros hombres. Se trata de una estructura general que caracteriza al ser humano. Percibo sensorialmente en cuanto soy el hombre primordial, prototípico, no en cuanto soy tal hombre en particular. Es entre esta estructura humana general y la estructura del objeto exterior que hay una identidad esencial, como la cuchara de arcilla y la jarra de arcilla tienen, bajo sus diferentes formas, la misma estructura esencial de arcilla. El objeto y yo somos diferentes modalidades de la manifestación del principio absoluto, pero existimos en virtud de la misma manifestación del mismo principio.
Y esta manifestación es la estructura cósmica fundamental que da identidad estructural a todo lo creado. Eso es la percepción exterior. Que tiene que ver con lo sensorial. La percepción interior consiste en un fenómeno de resonancia que conecta en una vibración idéntica dos estructuras sostenidas por la misma identidad esencial. Pero esta vez, los dos polos entre los que se produce el fenómeno de resonancia, ambos residen en mí. El primer polo, o polo activador, no es ya una forma exterior, sino una imagen interior, la imagen fabricada por mi mente a partir de la percepción sensorial. Esta imagen, que es un aspecto de mi ser, en cuanto soy un hombre en general, hace vibrar por resonancia mi ser en cuanto soy un hombre particular. El hombre personal único que soy consiste en una estructura particular, diferente de mi estructura de hombre en general, ubicada en el corazón de mi estructura general. Esta estructura personal emana de ella, como mi estructura general emana de la naturaleza cósmica fundamental. Lo que me permite conocer la existencia y las características de esta estructura personal son justamente los fenómenos de resonancia que responden en mí a imágenes mentales. En primer lugar, descubro la existencia de esta estructura personal al constatar que la misma imagen sensorial puede producir en mí y en otro resonancias opuestas. Luego descubro que esta estructura personal es de naturaleza dualista. Mis resonancias interiores se dividen en agradables o desagradables, dicha o sufrimiento. Algunas resonancias podrán ser inciertas, estar en la frontera de las dos partes estructurales, pero no hay ninguna duda en cuanto a la naturaleza bipartita de mi estructura personal. Puedo expresar este dualismo de mis percepciones interiores diciendo que cuando estoy feliz, hay un acuerdo entre mi imagen sensorial y mi estructura personal. Y cuando sufro, hay un desacuerdo entre esos dos polos. Es imposible, sin embargo, concebir un fenómeno de resonancia que sea un desacuerdo. En realidad siempre hay un acuerdo entre la imagen sensorial y mi estructura personal. El desacuerdo no está allí, sino entre las dos partes de esa estructura. Mis percepciones interiores constituyen este dominio psíquico que puedo llamar el dominio de mis gustos y aversiones, de los me gusta y no me gusta, de las impresiones que tengo de ser afirmado o negado, de mis afinidades positivas y negativas, con el mundo exterior percibido a través de mis órganos sensoriales. Estas afinidades están constituidas por asociaciones que unen mis imágenes sensoriales a la imagen de la afirmación de mi existencia o de su negación. Estas asociaciones son en parte innatas, en parte adquiridas en el transcurso de las circunstancias de mi vida. Todo sucede como si hubiera en mí dos representaciones del mundo, una que contendría los aspectos del mundo asociados a la afirmación de mi existencia, y la otra, los aspectos asociados a la negación de mi existencia. Estas dos representaciones son como dos refracciones diferentes de mi percepción sensorial del mundo en el conjunto de mi ser personal. Podría decirse que una de las refracciones es positiva y la otra negativa. La primera constituye el mundo del yo, la segunda el mundo del no yo. Cuando el mundo interior del yo entra en resonancia bajo el efecto de una imagen mental asociada a mi afirmación, siento esta vibración como una alegría. Cuando al contrario mi mundo interior del no yo entra en resonancia bajo el efecto de una imagen mental asociada a mi negación, siento esa vibración como un sufrimiento.
La composición de estos dos mundos interiores depende de asociaciones que pueden ser innatas o adquiridas. Si un niño de 4 años siente una gran alegría al escuchar música, este niño es un músico nato. Quiere decir que la música es una parte importante de su representación positiva del mundo. Pero la música puede formar parte más tarde del mundo interior negativo de este mismo ser, si la música se asocia a acontecimientos que lo niegan profundamente. Vemos que este mundo interior bipartito, que constituye mi estructura personal, no es sino mi memoria. Pero hay que comprender aquí esta noción de memoria en su acepción más amplia. Desborda el marco de mi vida personal y se remonta a la vida de todos mis antepasados. Nos topamos aquí con la reminiscencia platónica. Cuando me encuentro por primera vez con un ser o en un lugar con los que estoy conectado por una afinidad positiva, particularmente intensa, tengo la impresión de que conozco desde siempre este ser o lugar y que ahora los vuelvo a encontrar. Mis imágenes mentales se sitúan entonces entre el mundo exterior, no dualista, y mi mundo interior, dualista. Se producen por resonancia a partir de la excitación del mundo exterior. Luego emiten a su vez una excitación que hace vibrar por resonancia mi mundo interior, en su parte de yo o en su parte de no yo, causándome alegría o sufrimiento. Existen dos fenómenos de resonancia, dos percepciones. La percepción sensorial o exterior, que podemos llamar sensación, y la interior, que podemos llamar sentimiento. Las dos estructuras que entran en resonancia en el transcurso de ambas percepciones presentan grandes diferencias. Mi estructura humana general corresponde al universo tal cual es, no dualista. Ella misma es pues no dualista y todos sus aspectos están unificados con armonía. Yo soy yo en cuanto no soy distinto, en cuanto soy similar a todos los demás. Es un microcosmos similar al macrocosmos. Es el hombre primordial, que es la réplica de toda la creación. Mi estructura personal, por el contrario, corresponde al mundo interior registrado en mi memoria, y este mundo es dualista, es cindido, dividido en positivo y negativo. Como no es una, los diversos aspectos de sus dos mitades no están unificados con armonía. Soy yo en cuanto quiero ser distinto. Psicológicamente, mi estructura personal corresponde a la multiplicidad de mis yoes, personajes diversos que no se conocen entre sí. Mi estructura humana general corresponde al yo único, no personal, que soporta a todos mis yoes. Mi estructura humana general soy yo en cuanto tengo sensación. Es decir, en cuanto fabrico imágenes mentales a partir de formas exteriores o de imágenes mentales ya fabricadas. Mi estructura personal soy yo en cuanto tengo sentimiento, es decir, en cuanto tengo emociones a propósito de mis imágenes mentales. Mi estructura humana general corresponde a mi sistema cerebroespinal, sistema que recibe las emanaciones del mundo exterior y elabora las imágenes mentales. Mi estructura personal corresponde a mi sistema nervioso vegetativo, que también se llama autónomo, yo en cuanto soy distinto, o vago simpático, dualismo. Este sistema no se ocupa del mundo exterior, sino únicamente de mi mundo interior. Reacciona no al mundo exterior, sino a los beneficios o a las heridas que mi existencia recibe del mundo exterior, sea directa o a través de mis imágenes mentales. Tengo entonces dos cerebros.
reunido, unificado en mi sistema cerebroespinal. El otro, difuso, esparcido por todo mi organismo, ligado a cada una de las innumerables células que componen mi cuerpo. Y estos dos cerebros son los aspectos materiales de mis dos estructuras. Son los aparatos vibratorios que corresponden a mis dos tipos de resonancia perceptiva: sensación y sentimiento. Acá es toda la explicación de la diferencia entre sensación y sentimiento, porque es muy importante, ¿no? Hola. No sé cómo pronunciar tu nombre, Yoshipili Mataraja. Bueno, gracias a vos también por estar ahí. Es muy difícil este libro, pero bueno, vamos a comprender. Y a CB, que tampoco sé quién es, pero también la saludo o lo saludo. Es un libro muy, muy bueno, para escucharlo varias veces. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice acá el autor. Ya distinguimos entre la percepción exterior y la interior. ¿Qué sucede en mí cuando siento una alegría o un sufrimiento? Esta percepción es muy diferente de la percepción sensorial. En la sensorial hay resonancia entre el mundo y mi organismo, entre el objeto exterior y yo. La montaña que miro es un microcosmos, al igual que yo, un microcosmos distinto del mío. Como esta montaña es verdaderamente distinta de mí, la imagen mental que ésta condiciona en mí por resonancia tiene una autonomía que me permite captarla. Por eso puedo decir que percibo sensorialmente la montaña. Acá el autor hace una diferenciación que se las voy a leer porque está bueno, que dice que no hay que confundir dualismo con dualidad. El universo consta de una dualidad conciliada, yin y yang, conciliados por el Tao, pero precisamente a causa de esta conciliación de Tao, esta dualidad no es un dualismo. En la percepción interior que conduce a mi alegría, no hay resonancia entre dos microcosmos distintos. Hay resonancia entre dos modalidades estructurales de un único microcosmos, de mi ser único. Mi imagen mental, distinta de mí en cuanto resultaba de la emanación del objeto exterior, ya no es distinta en cuanto que captada por mí, exista ahora a mi estructura personal. Así pues, la vibración de mi estructura personal, por resonancia con la imagen, no posee ninguna autonomía y por lo tanto no podría de ningún modo ser captada. La vibración de mi estructura general en la sensación estaba localizada en mí, de modo que esa parte vibrante, distinta de mi totalidad, existía para esta totalidad. Yo, sujeto, podía captar la imagen objeto. Pero la vibración de mi estructura personal en el sentimiento no está localizada. Toca todo mi ser. No queda nada de mí con relación a lo cual mi totalidad vibrante pueda existir. Así pues, me es imposible captar mi alegría. Mientras que puedo decir que percibí sensorialmente la montaña, no puedo decir que siento mi alegría. Si no puedo decir que siento mi alegría, ¿qué es entonces aquello de lo que tengo conciencia en este momento? Encontraremos la respuesta en la frase, me siento alegre. Cuando hay sentimiento, es de mí mismo que soy consciente, de mi organismo psicosomático. Si mi sensación es conciencia de la existencia del mundo exterior, mi sentimiento
es conciencia de mi propia existencia. Esta conciencia de mi propia existencia ha de estar bien definida. Es una conciencia global y sintética, no es parcelaria ni analítica. No se trata de la conciencia objetiva que puedo tener de mi mano al observarla como observo un objeto cualquiera, ni de la conciencia que puedo tener de uno de mis fenómenos psíquicos al aislarlo del resto. No se trata tampoco de la conciencia que puedo tener de un dolor de estómago. Se trata de mi conciencia global de existir. Es una conciencia muy particular. Como se verá, se debe entender como negativa. Me informa, en efecto, sobre las variaciones cuantitativas de una opacidad que parece separar mi conciencia de la conciencia de sí misma. Es decir, que me dice en qué medida yo no me siento ser, o sea, me siento separado, para hablar así en criollo, ¿no? Por eso nosotros tenemos este sentimiento de estar separados. Bien, vamos a desarrollar esto delicadamente, porque no es fácil. Tienen que va a tomar de vuelta. Cuando estoy cansada, cansado, deprimido, estoy en un estado negativo, siento mi organismo pesado, denso, opaco. Cuando estoy en una buena forma, lleno de salud y de fuerza, siento mi organismo ligero, sutil y transparente. Si he fumado opio o cocaína, mi organismo me va a parecer tan sutil que casi no lo siento. Tendré la impresión de no ser sino un puro pensamiento y me voy a sentir extraordinariamente alegre. En el transcurso de la serie subjetiva ascendente de estas tres experiencias, me he sentido cada vez menos como un organismo. Mi cuerpo psíquico y mi pensamiento me han aparecido cada vez más transparentes y ligeros. Mi conciencia de existir ha disminuido en intensidad. Me he sentido cada vez menos como una persona distinta. Mi sinestesia se ha manifestado cada vez menos. Estoy tan feliz que ni me siento. A medida que mi cuerpo físico y mi pensamiento, al disminuir en opacidad, perdían realidad, mi conciencia, por el contrario, adquiría cada vez más realidad. Cuanto más rápidos, ligeros, sin importancia, irreales se vuelven mis pensamientos, más real e importante parece mi conciencia. Y al mismo tiempo, cuanto más real parece mi conciencia, más me siento yo ser independientemente de mi cuerpo y de mi pensamiento. Habría podido decir a la inversa de Descartes. ¿Cómo dijo Descartes? Pienso, luego existo. Ahora decimos, ya no pienso, ergo soy. ¿Cómo interpretar estos datos inmediatos de mi conciencia? Hemos dicho que mi sentimiento es la percepción de las variaciones de la conciencia que tengo de mi propio organismo, es decir, de mi conciencia de existir como cuerpo físico y como pensamiento. Dado que mi cuerpo y mi pensamiento son los dos aspectos de la manifestación de mi ser, la percepción de su existencia es la percepción de la manifestación de mi ser. Ahora bien, cuanto más se sutiliza y se aligera la manifestación de mi ser, o sea, cuanto menos me siento existir, más tengo la impresión de ser y más feliz me siento. Todo sucede pues como si mi conciencia de existir personalmente fuera el reflejo inverso de mi conciencia de ser. A menor sentimiento, mayor la impresión de acercarme al instante en el que sería consciente de ser, es decir, del instante en el que mi conciencia tomaría conciencia de sí mismo.
Sería como el instante santo del curso milagro, ¿no? Un no tiempo, ¿no? Por eso hemos dicho que mi conciencia global de existir debería entenderse como negativa. Me informa no sobre mi ser, sino sobre las variaciones de una opacidad que parece separar mi conciencia de la conciencia de sí misma, que parece pues separarme de mi ser. La conciencia de la manifestación de mi principio con mayúscula parece separarme de este principio con mayúscula. Bien. Entonces, ya establecimos la diferencia entre estas dos percepciones. La sensorial, exterior, que me brinda un conocimiento positivo del mundo, y la percepción interior, sinestésica, que me brinda un conocimiento positivo de mi existencia, pero que en realidad me brinda un conocimiento negativo sobre la ausencia ilusoria de mi ser. Y vamos a pasar al capítulo 3. Bueno, menos mal que este fue corto, porque el otro capítulo anterior era muy largo, no terminábamos más. Este se llama experimentar, ¿no? Este proceso psicológico de experimentar difiere de los otros dos, o sea, de la percepción interna y externa, sensación, sentimiento, pero está íntimamente relacionado con ellos. El sentido común confunde las tres nociones de sensación, sentimiento y experiencia. Prueba de ello es que las tres palabras se suelen usar indistintamente. Incluso el psicólogo, aunque distingue con facilidad la experiencia de la percepción sensorial, está tentado de confundirla con la percepción interior. La palabra experiencia evoca las ideas de experimento, de prueba. ¿Y para qué probaríamos algo si no fuera para evaluarlo? Es decir, para juzgarlo. Experimentar no es tener una percepción, ni exterior ni interior. Es hacer un juicio sobre tal aspecto del mundo exterior que percibo en función de mi sentimiento. Es una evaluación de mi sensación, o sea, de la cosa percibida sensorialmente, en función de mi sentimiento. Es una operación intelectual por la cual evalúo tal percepción sensorial, es decir, tal imagen mental, según la manera en que ésta influye sobre mi conciencia de existir. Cuando veo la montaña y me siento alegre, ahí no hay todavía un experimentar. Pero cuando pienso, la montaña es hermosa, me gusta la montaña, entonces experimento. Miren qué buena información esta. Ya sé que a muchos no les va a interesar, pero a los que les interesa les agradezco, porque a mí me interesa. Entonces, si a ustedes les interesa, es como uno se siente acompañado. Entonces, el experimentar es una operación intelectual, ¿no? Hay que distinguir dos elementos: una asociación mental y un juicio. Primero, asocio mi imagen sensorial de la montaña a la modificación alegre de mi conciencia de existir y las asocio en una relación de causalidad. Pienso que la montaña es la que causa mi alegría. Luego, en virtud de esa asociación causal, decreto que la montaña es buena, es decir, que la montaña debe existir. Estos dos elementos que coexisten en el experimentar no son inseparables. El primero no se podía producir sin el segundo. Yo podría asociar mentalmente la montaña a una alegría
sin que eso conllevara un juicio que otorgara a la montaña un valor positivo. Podría pensar, la imagen de la montaña me acerca a mi conciencia de ser y por eso me parece constructiva, positiva. Podría pensar también, la percepción sensorial de un chiquero maloliente me aleja de mi conciencia de ser y por eso me parece destructiva. Es decir, que la operación mental que asocia sensación a sentimiento podría no ser un juicio de lo que percibo, podría no ser un probar algo y no llevar por consiguiente a conceder a la cosa percibida una etiqueta positiva o negativa, bien o mal. Pero en la práctica es distinto y el juicio es inevitable. ¿Por qué? La razón no está en la experiencia misma de mi contacto con el mundo exterior. No está en los tres procesos, sensación, sentimiento, experiencia. Reside más allá, en ciertas convicciones implícitas o creencias o falsas identificaciones que existen en mí y que son independientes de la situación. Estas creencias forman un encadenamiento cuyos elementos enumeraremos en el orden en el que se condicionan. Vamos al orden en el que se condicionan, o sea, cómo van encadenándose estas creencias, ¿no? Primer eslabón, mi convicción ilusoria de no ser más que mi propio organismo, es decir, mi identificación exclusiva con esta, ¿no? Mi discriminación entre mi organismo y el resto del universo establece dos términos que tomo por dos entidades mutuamente excluyentes de cara al uno absoluto. Me identifico con mi organismo y no con el resto del universo. La ilusión aquí no reside en mi identificación con mi organismo, sino en su carácter exclusivo. La ilusión de mi creencia no consiste en creer que yo soy mi organismo, sino en creer que yo no puedo ser también el resto del universo, cuando yo, es decir, mi principio, es también el principio de todo el universo. Toda convicción ilusoria es ilusoria porque es limitada, incompleta e implica una contraconvicción. Mi convicción ilusoria de no ser más que mi organismo es mi error, es decir, mi verdad incompleta. Es un aspecto del pecado original. Pecado, separación. Bien. Tienen que estómago, pero acá no saben el calor que hace. Este error primordial es independiente de la experiencia. Sin embargo, se ha actualizado en mí a raíz de la experiencia. Cuando yo estaba en el útero materno, no me identificaba exclusivamente con mi organismo, más que de un modo virtual, porque el resto del universo no existía para mí. Hizo falta que naciera y que experimentara el contacto del mundo exterior para que discriminara entre este mundo y mi organismo, que es, por cierto, debido a la experiencia que se actualizó en mí de identificación exclusiva con mi organismo. Pero el contacto entre mi organismo y el mundo exterior fue una unión por resonancia en una identidad estructural, y esta unión no conllevaba en sí misma ninguna discriminación irreductible ni identificación exclusiva. Esta identificación apareció en mí como una interpretación de la experiencia. Y aunque esta interpretación se efectuó
a propósito de la experiencia, fue independiente de ella. Puede resultar extraña el sentido común, la idea de que el recién nacido interprete la experiencia de sus primeros contactos con el mundo exterior. Es porque el sentido común confunde por error la actualización del pensamiento con su expresión. Sin desarrollar en profundidad esta importante cuestión, debemos abordarla aquí brevemente. Entre el inconsciente principal, sería el colectivo, supongo que se refiere acá, fuente intemporal de todo pensamiento, y el pensamiento consciente formulado en palabras, existe una operación mental que consiste en la actualización no formulada de tales o cuales pensamientos. El cerebro del recién nacido es incapaz de formular un pensamiento consciente, pero tiene todo lo necesario para que se actualicen en él los pensamientos conscientes. Más simples, es decir, los más generales. ¿Bien? Hay algo además de mi organismo, dice, y yo soy mi organismo. Son dos pensamientos que se actualizarán en el cerebro del recién nacido, incluso si el ser no tuviera jamás una formulación consciente a lo largo de su existencia posterior. Y remarquemos que cuanto más elemental o general es un pensamiento abarcante de una multitud de conceptos particulares, más fácil es de actualizar, pero más difícil de expresar de forma consciente. Todo recién nacido actualiza pensamientos metafísicos de una inmensidad general, pero pocos hombres adultos llegan a tomar conciencia de tales pensamientos. En la evolución del pensamiento del ser humano, la actualización no formulada de pensamientos se realiza desde los más generales hacia los más particulares, mientras que la formulación consciente de los pensamientos se realiza desde los más particulares hacia los más generales. Veamos todas las creencias que se desencadenan una vez establecida esta interpretación errónea de la experiencia. Mi identificación exclusiva con mi organismo engendra en mí la hipótesis ilusoria de que soy absolutamente en cuanto distinto. De allí mi reivindicación de verificar esta hipótesis. Es decir, mi reivindicación de tener la sensación de ser absolutamente en cuanto distinto. De allí mi convicción ilusoria de que me falta algo esencial, mientras esta reivindicación no esté satisfecha. De allí mi búsqueda necesaria de una experiencia que me proporcione la conciencia de ser absolutamente en cuanto distinto. De allí mi búsqueda necesaria de un contacto con el mundo exterior que me va a proporcionar esta experiencia. De allí mi búsqueda necesaria de cierto aspecto del mundo que se revele capaz de darme este contacto. De evaluar, de experimentar los aspectos del mundo exterior para reconocer mi aptitud para procurarme la conciencia de ser yo absolutamente distinto. Vemos cómo la necesidad de experimentar se encuentra al final de este largo encadenamiento de convicciones ilusorias. Y todo sucede en mí como si yo debiera buscar, a través de la experiencia, un hipotético contacto con el mundo exterior que me diera la conciencia absoluta de mi ser en cuanto distinto. Es decir, mi conciencia de ser, como la concibo yo, ¿no? Por eso hay unas confusiones con el ser. Vieron que nosotros creemos que el ser
el ser con mayúscula yo soy yo como persona, ¿no? Y el ser somos todos. Entonces, en este pensamiento no dual es un poco complicado. Por eso este autor lo explica muy bien. Complicado, pero bueno. Más complicado que el curso de milagros no hay, sin embargo lo entendemos. Así que vamos a tratar de entender a este autor. Bueno. Vamos a hacer un paréntesis y explicar. ¿Por qué la búsqueda de nuestra conciencia de ser en cuanto distinto? O sea, ¿por qué corno todos queremos ser separados? A pesar que nos va mal siendo separados. Quiero ser yo, ¿no? Ser en cuanto distinto. Y es una búsqueda al cohete, o sea, en vano. Y no es porque las premisas de esta búsqueda sean ilusorias. El carácter ilusorio de las premisas implica que el resultado también será ilusorio. Pero aunque las premisas me parecen reales, y el éxito de mi búsqueda me parece tan real, será un éxito para mí. Es decir, que sin ser absolutamente en cuanto distinto, yo tengo la sensación de serlo. Todos nos creemos distintos acá, ¿o no? Ah, bien. De hecho, no solo es evidente que no puedo ser absolutamente en cuanto distinto, sino que ni siquiera puedo tener la sensación de serlo. Tengo la impresión de acercarme a mi conciencia de ser en la medida en que obtengo la disminución de mi conciencia de existir. Sin duda es posible gracias a un estimulante material, opio, el opio, ¿vieron? O sutil, una imagen mental suscitada con intensidad por un fuerte ejercicio de concentración, alcanzar un estado extático en el que queda abolida mi conciencia de existir y exaltada mi conciencia de ser. Pero siempre faltará algo para la satisfacción perfecta de mi reivindicación, que esto sea estable. Puedo alcanzar tal estado, pero no puedo permanecer en él definitivamente, lo que correspondería en el tiempo al carácter absoluto, es decir, intemporal, de mi conciencia de ser. O bien recaigo de este éxtasis reivindicado a un estado más ordinario, en el que vuelvo a encontrar mi conciencia de existir, obstáculo para mi conciencia de ser, o bien me quedo en el estado en el que ya no tengo conciencia de existir y cuya culminación fatal es la muerte, pues no puedo cuidar mi existencia en un estado en el que ha desaparecido mi conciencia de existir, y en la muerte desaparece mi conciencia de ser absolutamente en cuanto distinto. Sí, cuando muero ya esto desaparece. Bueno, la búsqueda de la conciencia de ser absolutamente en cuanto distinto, búsqueda efectuada a través del experimentar, implica una contradicción interna. El procedimiento mediante el cual me esfuerzo hacia esta conciencia, tendiendo a la desaparición completa de mi ser distinto. Es como el asno del avaro. El avaro quiere tener un asno que viva sin comer, entonces no lo alimenta. Posee, ciertamente durante un tiempo, un asno que vive sin comer. Pero este resultado no se puede adquirir con estabilidad, porque el asno muere. O sea que al tender hacia mi ser distinto, estoy tendiendo también hacia mi no ser distinto. O sea, la separación o la unidad. Bien, entonces experimentar conlleva una asociación causal entre mi sensación y mi sentimiento, seguido de un juicio,
Es posible concebir teóricamente esta asociación sin el juicio consecutivo, pues la asociación causal entre sensación y sentimiento no contiene en sí misma la necesidad del juicio. Sin embargo, en la práctica, este juicio es inevitable. Independientemente de la experiencia en sí misma, existe en mí la creencia en una experiencia capaz de darme mi conciencia de ser y la tendencia forzosa a descubrir esta experiencia. Es esta tendencia que me fuerza a evaluar todas mis vivencias, a evaluar todos los aspectos del mundo exterior con los que entro en contacto, dado que creo que entre las 10.000 cosas hay una que guarda el secreto de mi ser. No puedo tener la vivencia de ninguna de esas cosas sin juzgarlas en función de mi búsqueda. En la práctica, experimentar es juzgar. Experimentar conlleva entonces, además de esta asociación entre sensación y sentimiento, el juicio de la cosa percibida. ¿Pero qué es exactamente juzgar? Juzgar también consiste en la asociación, en una asociación mental, pero diferente de la primera y superpuesta a esta. Cuando veo la montaña y me siento feliz por ello, se establece una primera asociación causal entre mi percepción de la montaña y mi felicidad. Asociación que podría expresarse. La visión de la montaña me hace feliz. Pero cuando yo llego a pensar, ¡qué maravilla esta montaña! Es decir, cuando yo le asigno a la montaña un juicio aprobatorio, ya no es más una asociación causal, sino una asociación identificativa entre la imagen de la montaña y una imagen abstracta que yo ahora tengo que definir. Aunque nuestros juicios se expresen bajo modalidades indefinidamente variadas, todos los juicios son aprobatorios o desaprobatorios. Nuestros juicios evalúan la aptitud de la cosa percibida para acercarnos a la conciencia de nuestro ser. No hay, pues, para ninguno de nuestros juicios sino una alternativa. O bien la cosa percibida es apta para acercarse a mi conciencia de ser, o bien no lo es. Todo juicio es, pues, o una asociación identificatoria entre la cosa percibida y mi ser, o una asociación identificadora entre la cosa percibida y mi nada, nadidad, podemos decir, nadidad, de nada. Y esta asociación identificatoria se superpone a la asociación causal entre sensación y sentimiento. Si mi percepción me ha acercado a mi conciencia de ser, mi juicio la identifica con lo que debe existir. Si mi percepción me ha alejado de mi conciencia de ser, mi juicio la identifica con lo que no debe existir. Veamos de qué modo mi juicio es relativo y de qué modo es absoluto. Es relativo en que cuando decreto que tal cosa es apta a acercarme a la conciencia de mi ser, veo este acercamiento como más o menos importante. Pero es absoluto en que esta conciencia de mi ser, a la cual decreto que la cosa percibida me acerca, es absoluta, pues es conciencia de ser absolutamente en cuanto distinto. Cuando juzgo, pareciera que asigno a las cosas valores relativos, pero en realidad les asigno grados relativos de un valor absoluto, positivo o negativo. La nota positiva que le doy a una cosa y la nota negativa que le doy a otra cosa no son absolutas, pero la discriminación que hago entre la positividad y negatividad es absoluta, porque la discriminación que hago entre el acercamiento y el alejamiento de mi conciencia de ser es absoluto. Y no podría ser de otro modo mientras me crea separado de mi conciencia de ser.
el evidente absurdo de esta mezcla de lo absoluto y lo relativo en el mismo plano se explica por el carácter ilusorio de las convicciones, convicciones que sostienen nuestros juicios de valor. Las asociaciones identificatorias que constituyen nuestros juicios son las falsas identificaciones que el Vedanta nos muestra que existen en nosotros. Falsas identificaciones. Bien. Es el experimentar, es mi juicio el que edifica en un constante reajuste mi estructura personal. Cataloga los aspectos del mundo exterior de los que he tenido experiencia en más o menos positivos o más o menos negativos. Y así estructura mi mundo interior en sus dos aspectos, yo y no yo. El condicionamiento que existe entre mi experimentar y mi estructura personal es recíproco. Según mis juicios anteriores, yo dirijo mi investigación experimental del mundo y según mis nuevas experiencias reajusto mis juicios anteriores, es decir, mi estructura personal. Mi experimentar es dirigido por mi memoria y a su vez la condiciona. Solo veo el pasado, continuamente. Por eso yo siempre les digo que para qué hacernos problemas si ahora pienso una cosa y mañana pienso otra. Es más, a los 5 minutos pienso una diferente. Dado que el experimentar es un juicio, surge la cuestión del carácter parcial o imparcial de este juicio. Todo juicio es parcial, si se lo considera absoluto. Todo juicio utiliza necesariamente un criterio formal y este criterio relativo conlleva dos aspectos contrarios. El más imparcial de los jueces de lo criminal es parcial en estar en contra de la muerte y a favor del respeto de la vida de otro. Mi experimentar es parcial, dado que está a favor del acercamiento de mi conciencia de ser y en contra de su alejamiento. El único juicio imparcial imaginable se referiría al criterio absoluto de la realidad una. Pero como esta realidad es idéntica en todas las cosas particulares, estas son iguales ante ella y el juicio queda abolido. Experimentar es siempre hacer una interpretación parcial de la experiencia. Por eso yo no puedo juzgar con justo juicio. Yo creo que juzgo, pero que no puedo juzgar nada. Bien. Entonces, estos tres procesos que funcionan durante todas mis experiencias son la sensación, el sentimiento y el experimentar. Esta tríada está dispuesta de forma lineal. La sensación está en uno de los extremos de la serie, experimentar está en el otro extremo y el sentimiento está entre los dos. La sensación produce formas mentales indefinidamente variadas, pues reproduce con fidelidad los aspectos indefinidamente variados del mundo exterior. Este proceso flexible se adapta con exactitud a los cambios de la vida universal. Representa lo múltiple relativo. Experimentar produce una forma mental única, pero dualista. Afirmación categórica de un signo más o menos. Esto debe ser, esto no debe ser. Este proceso rígido representa el uno absoluto. Es como su proyección dualista en el plano formal. El sentimiento, el mundo de nuestros estados interiores sensibles, produce formas psicológicas que representan una multiplicidad simplificada. Es cierta integración de la sensación. Estas formas intermediarias, en constante reajuste, corresponden a los samskaras,
en la terminología del Vedanta, a los complejos del psicoanálisis. Las formas de la sensación tienen una realidad relativa. La forma dualista del experimentar representa simbólicamente la realidad absoluta informe, o sea, sin forma. Las formas del sentimiento tienen una realidad ilusoria. En mi proceso interior relativo a mi ser o mi nadidad, o sea, ser nada, proceso del cual cada una de mis experiencias constituye un episodio, la sensación representa los hechos de la causa. El experimentar representa al juez y el sentimiento a los testigos. Los testigos son los intermediarios necesarios entre los hechos de la causa y el juez. El juez interpreta la causa al relacionarla con los testimonios. Díganme si todas estas palabras no les suenan del curso de milagros, ¿no? Así, el sentimiento es un término medio entre la sensación y el experimentar, mientras que el experimentar une asociativamente la sensación y el sentimiento. Y estos tres procesos se condicionan mutuamente. Desde un punto de vista estático, me parece que la sensación condiciona el sentimiento y que éste condiciona el experimentar. De hecho, primero percibo sensorialmente, luego se modifica mi sinestesia y al final juzgo según esta modificación. Pero en realidad, estos procesos son dinámicos. No percibo sin querer percibir. No tengo sentimientos sin querer tener sentimientos. No experimento sin querer experimentar. Acabamos de ver que la reivindicación de tomar conciencia de mi ser durante un contacto con el mundo exterior existe en mí antes de la experiencia misma y constituye su principio directivo. Esta reivindicación modela mi fuerza vital en un querer experimentar, y es por lo tanto este querer lo que está primero. Luego, el querer experimentar condiciona el querer el sentimiento, y este condiciona el querer la sensación. Estas dos series inversas son ciertas cada una a su modo. Desde un punto de vista cronológico, es la sensación la que comienza, pero desde un punto de vista causal, el primer término es el querer experimentar. Quiero tener sentimiento porque quiero experimentar, y quiero tener sensación porque quiero tener sentimiento. Es en ese orden. Bien. Bueno. Por hoy lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque es demasiada información, si no, ya ni yo ya sé lo que digo. Y vamos a... Es largo el libro este, tiene 200 páginas, vamos por la 28. En el capítulo 4 quedamos, que es la voluntad de experimentar y la naturaleza contradictoria. Este libro nos sirve mucho para aclarar muchas cosas a los que estudiamos el curso de milagros, yo les digo. Así que si estudias el curso de milagros, esta información te viene joya. Bien, nos veremos, los saludo a todos, a Ángeles, a CB y a Jofili, que no sé cómo se pronuncia, y nos veremos en la próxima. Chao, hasta luego.